23, versículo número 5, con la ayuda del Señor Jesucristo, y vamos a leerlo. Yo lo leo todo en el nombre del Señor Jesucristo, y al final el último renglón de este versículo lo repetimos todos en el nombre de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y todos decimos: mi copa está rebosando. Aleluya. Dios les pague a la reverencia de la palabra del Señor Jesucristo. Y vamos a ver este mensaje. Y el título de este mensaje es: el Señor es mi llenura. El Señor es mi llenura. Hace algunos años, yo creo que a lo mejor muchos de los que son conocedores del deporte, particularmente hablando de fútbol, han escuchado hablar de Guardiola, uno de los entrenadores más sobresalientes del Barcelona. Y este entrenador, aunque joven, empezó este trabajo. Cuando él se retiró, muchos se preguntaban cuáles eran los motivos, y había tenido una carrera muy exitosa. Se le consideró como uno de los grandes genios en la dirección técnica de un equipo de fútbol. Este hombre había alcanzado grandes logros. En el tiempo que él estuvo, no hubo campeonato que él no hubiese podido conquistar. La Liga, la Copa del Rey, Champions League, el Mundial de Clubs, etc. Y cuando deja esto, sorprende la respuesta. Cuando él menciona las razones por las cuales él ahora se retira, termina diciendo: es que me ha faltado, ya no tengo ese ánimo, esa energía. Y simplemente expresaba: estoy vacío, me siento vacío, no tengo ideas que comunicar ni qué decirles, no sé cómo seguir motivando al equipo. Y esto dejaba de ver en él que había un vacío. Aun cuando a los ojos del mundo él estaba lleno de victorias, estaba lleno de reconocimiento, estaba viviendo el sueño de cualquier futbolista retirado del fútbol, hablando como jugador, dirigiendo a el equipo más caro del mundo. Y ahora escuchar sus palabras de decir que se siente vacío, que ya no está tan motivado, que lo único que le queda son las experiencias y los recuerdos. Eso nos lleva a ver y a entender que el hombre puede estar lleno de cosas, pero tan vacío de todo. Esto nos puede llevar a entender por qué personas, y de lo cual hemos hecho mención tantas veces, que han alcanzado gloria, fama. Vemos historias que se repiten continuamente en la farándula, en el cine, Hollywood, experto en esto, en donde tienen mujeres con el cuerpo deseado, hombres con la mujer deseada, ambos con riquezas, con fama, con reconocimiento, con éxito, haber alcanzado sus sueños. Porque cuando ellos, antes de llegar ahí, se les preguntaba cuál era su sueño, y ahora lo veían hecho realidad. Pero cuando están ahí se dan cuenta que están tan vacíos que no encuentran de ninguna manera cómo llenar ese vacío. Se encuentran tan desesperados por llenar esto que se sienten frustrados, decepcionados. Unos tratan de alcanzarlo a través de las drogas y ese éxtasis, esa alegría, esa emoción,
cada vez requiere dosis mayores, lo que ha llevado a muchos a morir por sobredosis, buscando tener algo que pudiese llenar un poco ese vacío. Otros, en esa desesperación, ahora se encuentran frustrados porque han logrado todo, pero nada en la vida, y ahora dicen, ¿cómo es posible? Y se sienten deprimidos. Y lo único que encuentran ante esta frustración es un arma cargada apuntando hacia ellos mismos. Una cuerda bien ajustada a una viga. Un montón, un puño de pastillas junto a un vaso de agua. La altura, esperando encontrar el último vacío y sentirse llenos, terminando con su vida, arrojándose a los brazos de la muerte. Y es que esto es provocado por ese vacío, porque hay vasos vacíos. Y el salmista David, cuando él escribe este poema, esta joya de la literatura bíblica e incluso universal, está dando la respuesta que cualquier hombre necesita, aún el que lo cree tener todo y no tiene nada, y como aquel que no tiene nada y se siente aún más vacío. David está expresando abiertamente en el salmo que todos conocen, porque este salmo propios y extraños lo han escuchado, lo han repetido y no se han percatado del tesoro que está allí inmerso, cuando dice que ese pastor es el que hace que ese vaso, que esa copa no solamente esté lleno, sino desborde. Había una tristeza en el pueblo de Israel, debido a que en los últimos tiempos, antes de la destrucción del templo de Salomón, antes de que fuesen ellos llevados cautivos a Babilonia, había una tristeza porque en el pueblo había sequedad. Jeremías, en el capítulo 14, él habla acerca de ese momento en el cual estaba viviendo Israel. Él había visto, Jeremías, a un rey excepcional, un rey con el temor de Dios. Es más, hablar de él tomaría algunos mensajes, varios mensajes para hablar cómo Dios lo utilizó poderosamente. Josías. Jeremías conoció a Josías, vio cómo el reino florecía, cómo Dios era con él y cómo lo dirigía a él, y cómo el pueblo se empapaba aún de la presencia de Dios en el rey, y todo el pueblo vivía feliz y contento. Pero a su muerte también parecía que moría todo lo que él había llevado a cabo. Aún mayormente, ese deseo continuo y ese celo por la presencia de Dios parecía que también se había muerto. Y ahora veía a Joacim, a Sedequías, hombres que se estaban peleando entre ellos por el trono, que estaban llevando al pueblo a la idolatría, y habían retrocedido tanto. Y Dios vio su maldad y la alcanzó hasta él. Y es cuando dice: basta, es momento de poner disciplina al pueblo. Y ante esto manda sequedad, manda sequía, deja de llover,
Y ellos, aún sin darse cuenta que pronto estaban cerca del cautiverio además. Pero ni aún con esto ellos se arrepentían. Aún en esto veía Jeremías como otros que se decían llamar profetas se levantaban y decían: no, rey, tranquilo, Dios nos ha dicho que va a haber prosperidad y abundancia. Y Jeremías dice: es que Dios no ha dicho eso. Dios no ha expresado eso. Todo lo contrario. Y en ese momento de sequedad, Jeremías veía cómo los principales, o sea, los gobernantes enviaban a sus criados por agua, a buscar agua. Y vinieron, dice, en Jeremías 14:3, dice: y vinieron a las aguas y no hallaron agua. Volviéronse con sus vasos vacíos. Volviéronse con sus vasos vacíos. Se avergonzaron, confundiéronse, cubrieron sus cabezas. Cuando David expresa: mi copa está rebosando, y vemos la palabra copa en el hebreo, esta misma palabra es la que utiliza para hablar del recipiente, del vaso o de una copa. Cualquiera de las dos, si es que realmente David quería hacernos sentir que esa copa estaba abundando, que no había escasez, que ese vaso estaba lleno. Pero ahora el pueblo de Israel iba avergonzado, confundido, con sus cabezas cubiertas, con la cabeza gacha, con sus vasos vacíos. Esta situación había puesto al pueblo al límite, en donde ahora parecían estar sitiados por el mismo Dios y por el pueblo de Babilonia. Y es aquí, hermanos, en donde muchos podemos estar viviendo una situación como esta, en donde vamos a un lugar a donde sabemos que hay agua, a donde sabemos que abunda, así como fueron estos criados. Ellos no crean que fueron a buscar agua al desierto, no crean que fueron a buscar agua donde estaban las rocas, fueron a buscar el agua a los ríos. Y llegó el momento en el cual regresaron con sus vasos vacíos. Y tener un vaso vacío nos pone a nosotros en una condición como la que describe aquí: vergüenza, confusión, y con una cabeza, dice, cubierta. Y esto refiere a ideas totalmente complejas, nudos en la cabeza, vergüenza, estupor, preocupación, angustia, desolación. Y así estaba viviendo el pueblo de Israel, con sus vasos vacíos. ¿Dónde están esas copas rebosando? ¿Dónde están esos ríos? ¿Dónde están esos ríos que pueden abundar y llenar esos vasos y esas copas? Y es que se olvidaron de lo principal, de la fuente del agua de vida. David había escrito mucho tiempo antes este salmo: mi copa está rebosando. Aún el Salmo 16:5, él expresaba y decía: es que esta copa tiene un contenido especial. Jehová es la porción de mi parte, es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es la porción de mi copa.
Tú sustentarás mi suerte. Y esto es algo revelador, algo que debemos nosotros de entender, porque muchos de nosotros estamos queriendo llenar la copa, queriendo llenar nuestro vaso, porque es ahí donde está el punto, hermano. Cuando dice mi copa está rebosando, ¿qué es la copa? ¿Cuál es el vaso? Y podemos ver ahora allí entre la puerta abierta a un hombre sentado trabajando con barro, al alfarero, que está queriendo arreglar un vaso que no ha sido útil, una copa que no es capaz de contener decorosamente el contenido. Y allí vemos al alfarero que está trabajando y está hablando de que hay un vaso que necesita ser restaurado, un vaso que tiene que ser quebrantado y restaurado. ¿Y ese vaso quién es? Nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo. Ese vaso que el Maestro Divino un día tomó el barro y no decidió ese día decir, sea el hombre que gobierne y sea él el que se haga cargo de administrar toda esta creación. No, sino aún sus manos metió él directamente entre el barro y formó con sus manos delicadas ese vaso de barro, esa copa. Pero cuando lo formó, solamente era eso, un vaso vacío. Y vemos que lo toma y lo llena de un soplo. Y fue allí de alma viviente, un hombre viviente. Y es que el único que puede llenar este vaso es ese hombre, ese ser, ese creador, aquel que vino y murió en la cruz. Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Y es aquí, en ese estupor del pueblo de Israel, en el cual después el mismo Jeremías señala que Dios ha de hacer justicia. Porque Babilonia, dice la palabra de Dios, Jeremías 51:34, comióme, desmenuzóme Nabucodonosor, rey de Babilonia. Paróme como vaso vacío, como un vaso vacío, sin alma. Un vaso que no tenía un alma. Por eso aún ahí decía David, confortará mi alma. Y recordemos que confortar también significa volver, que vuelve al alma. Ese vaso estaba sin alma, estaba vacío. Un vaso vacío, cuando usted lo pone y llega el viento, sale volando con facilidad, termina botado. Así lo tomó Babilonia y dice, paróme como vaso vacío, tragóme como dragón, hinchó sus vientres de mis delicadezas y después echóme. De hecho, cuando dice echóme, después termina diciendo me vomitó. Eso es lo que significa. Y mire que así hace el enemigo, así hace Satanás. Cuando mira un vaso vacío, un vaso que no ha tenido la llenura correcta, él lo toma. Así como en Babilonia. Recuerde que Babilonia es el simbolismo de este mundo, el simbolismo de este sistema. Nabucodonosor
En ese tiempo, cuando lo toma, viene a reflejar la dureza de Satanás. Y dice que lo tomó como vaso vacío. Y así, ¿cuántos está tomando Satanás? ¿Cuántos vasos vacíos? Queriéndose llenar de los placeres del mundo. Queriéndose llenar de lo que este mundo puede dar. Y dice, me tomó, me tragó, se llenó, se hartó de mí y me terminó vomitando. ¿Y cuántos vasos hoy están en sus manos? ¿Cuántos están siendo tragados? ¿Y cuántos ya han sido desechados? ¿Cuántos? Cuando hablamos del vaso, ¿sabe la palabra de Dios? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra vacío significa vano. Es decir, que no tiene propósito, que no cumple con su propósito. Y yo le pregunto, ¿un vaso para qué es? Debe de ser lleno, porque si ese vaso jamás es llenado, no cumple su propósito, está vacío. Ese vaso necesita ser llenado. Y sabe, muchos de nosotros estamos tratando de llenarlo por nuestros propios medios. Estamos tratando de llenarlos con nuestras situaciones. La palabra de Dios enseña en diferentes connotaciones y dice que la copa, el vaso, entre los usos más comunes era utilizado para llenarse de vino. Bíblicamente, el vino refleja la alegría, simboliza la alegría, el corazón. Cuando vemos el vino refleja ese tiempo. Por eso cuando Jesús es llamado a las bodas de Caná y su madre le pide un favor, dice, se nos ha acabado el vino, y le pide que él haga el milagro. Es porque si el vino, que era lo que iba a traer, lo que estaba trayendo alegría entre los comensales, ahora iba a poner en aprietos a los encargados de la boda, de la organización y a los mismos novios. Por eso el Salmo 104, versículo 15 dice, el vino que alegra el corazón del hombre. E incluso aquí menciona otros elementos del Salmo 23, el aceite que hace lucir el rostro, el pan que sustenta el corazón del hombre. Y cuando habla del vino, de la alegría, muchos estamos tratando de embriagar nuestra vida con esas pequeñas alegrías y tratando de darle propósito al vaso, tratando de darle propósito a esto que se llama vida, nuestra vida, por decir nuestra de alguna manera, porque esto le pertenece a Dios. Tratando de darle propósito a través del trabajo, de metas, de añoranzas, del amor. A veces, ante la circunstancia de esta y a la falta y a la pérdida de todo esto, tratando de alcanzarlo, suplir con el alcoholismo, la drogadicción, la brujería, la hechicería, con todo lo que refiere aún las relaciones sexuales. Y ante la falta de esto y no poderse llenar, ahora experimentar con otro tipo de relaciones, llevando a las peores depravaciones, tratando de dar alegrías. Por eso en Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis del vino
en lo cual hay disolución. Y no estaba hablando del vicio, no estaba hablando de un Bacardí, no. Está hablando del vino, es decir, de esas alegrías fugaces. Cuando está el vino en la fiesta, mientras hay vino y mientras está la fiesta, todo es alegría. Todos ríen, todos se abrazan, todos se quieren. Pero cuando se acaba, al otro día todo es dolor de cabeza, resaca, la realidad, la cruda realidad. Esa alegría fugaz se ha terminado. Esa fiesta se ha concluido. Y es allí donde es lo que decía aquí Pablo, dice, no os embriaguéis del vino, en lo cual hay disolución. Y cuando dice disolución está hablando de contaminación, de despilfarro, de que no se puede guardar. Esa alegría no se puede guardar. Es fugaz, se termina. ¿Por qué cree que muchos se casan y son tan felices y al año se están divorciando? Porque esa alegría se acabó. ¿Por qué cree que muchos cuando alcanzan ese millón de suscriptores, de dólares, de likes, de etcétera, ahora quieren 2 o 3 porque se dan cuenta que no los hizo tan felices? Solamente duró unas horas, unos días. Y ahora que se tiene, se quiere más. Por eso dice, ahí continúa Pablo, dice, busca. No la llenura de eso que pasa. Dice, mas sed llenos de Espíritu Santo. Mas sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y eso es de lo que dice, no te trates de llenar, no trates de llenarte de tu copa, de ese vino, de esas alegrías fugaces, temporales, sino del Espíritu de Dios, del mismo Dios. Déjalo que llene. Hazle caso a David, Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi copa. Deja que Él llene tu copa, que tu copa esté rebosando. Cuando dice Pablo, mas sed llenos de espíritu, cuando dice llenos, dice, mas sed pleró. Pleró es la palabra griega que habla de lleno, pero no lleno donde se deja una partecita, no, sino donde está a tope, en su total capacidad, que nos llenemos totalmente. Pero no, esos vinos, mire, cuando uno deja destapado esos vinos que son las alegrías fugaces, se evaporan, se terminan. La copa que parecía llena ya no está más llena. Y muchos, si sentimos esa situación, hermanos, a veces creemos que somos cristianos y lamentablemente, a lo mejor ahorita por la cuestión de la pandemia, pues no vamos a la iglesia y todo esto, pero muchos ahorita siguen sintiendo, aun cuando se podía ir al templo, y ahorita que no se va, sienten el mismo vacío. Porque ir al templo no es símbolo de que nos vamos a llenar. Hay posibilidad y mayor posibilidad de podernos llenar. Pero hay quienes están vacíos porque hay tanto cristiano, o que se hace denominar cristiano, que no está dejando llenar su copa por Dios. Está creyendo que ahora que me bautice voy a ser feliz. Se bautiza y se da cuenta que las cosas no son como creían, porque puso su confianza en el bautizo y no en Cristo. Y dice, bueno, pero ahora que sea espiritual voy a ser feliz.
y alcanza de Dios misericordia y todo, y recibe el Espíritu Santo del Señor, se goza y todo, pero después, no sé, hay algo que no está bien y dice, pues que ya alcancé lo que quería, ahora aún pudiera haber alguien que dijera, pues si ya soy pastor y no soy feliz, me sigo sintiendo vacío, soy regional, soy obispo, pero me siento que algo me hace falta. Y muchos están viviendo ese vacío porque se han olvidado del principio básico. Saber qué es lo que tiene que dar, llenar el vaso y el propósito de ese vaso. Porque cuando vemos el propósito, Dios crió ese vaso que somos nosotros con un propósito. No lo crió para estar en vano, es decir, para estar vacío. No lo crió para estar a la mitad. No lo crió para que esté lleno de inmundicia. No lo crió para que esté lleno de moho, de porquería, de la peor de las suciedades. No, para eso no lo crió Dios, sino dice que Él formó ese vaso para gloria y honra suya. Él decidió hacer ese vaso porque lo quiere tomar en sus manos y quiere ser que le sea útil. Quiere agarrar ese vaso y llenarlo de lo que Él ha puesto en propósito. Muchos hoy pudieran decir, Señor, ¿pero de qué y cómo? Es sencillo. Basta ponerse a la orden del Señor y dejar de ser un vaso para otros propósitos. Muchos vasos querrán hoy decir, Señor, utilízame, y cuando el Señor diga, te voy a utilizar, muchos creen o tenemos esa idea de que cuando le decimos, Señor, utilízame, nos imaginamos cantando en el coro magno como solistas. Otros nos imaginamos como directores del coro, otros como pastores, como el líder juvenil. Nos imaginamos caminando por las montañas, evangelizando. Nos imaginamos frente a un grande auditorio predicando. Y si el Señor te dijera, quiero utilizarte, ¿quieres ser mi vaso? Y dijeras, amén. Y si Él te dijera, te voy a utilizar, muchos van a creer por ti. Y tú dijeras, amén, gloria a Dios, eso es lo que quiero. Muchos van a ser alcanzados por ti, amén. ¿Qué tengo que hacer? Y si el Señor te dijera, te tengo que enfermar de cáncer, te va a dar coronavirus, vas a quedar devastado, en bancarrota. ¿Quién quisiera todavía ponerse en las manos del Señor? ¿Quién quiere seguir siendo un vaso útil? Porque el Señor va a utilizar el vaso para los propósitos que Él quiera. Pero créalo, que cuando Él lo va a utilizar, no va a utilizar ese vaso vacío, sino lo va a llenar, lo va a hacer que rebose, va a hacer que cumple, que se desparrame. Pero sabe, muchos somos tan cobardes que cuando llegamos con Él y le decimos, Señor, yo estoy dispuesto, quiero alcanzar la vida eterna. Mira, Señor, yo me he esforzado, yo he amado a mis padres, los he honrado. Yo, es más, a nadie le tengo envidia, he guardado tu ley.
Y como aquel joven, cuando el Señor nos dice, muy bien, vende todo lo que tienes y sígueme. Muchos nos entristecemos y nos retiramos de las manos del Señor. Y nos vamos como aquel joven que dice que se fue triste. Se entristeció. Y muchos así nos quedamos como entristecidos porque decimos, sí quiero, pero ¿cómo voy a dejar mis comodidades? Sí quiero, pero ¿cómo voy a dejar a ese muchacho que tanto me gusta? Sí quiero, pero ¿cómo voy a dejar a esa muchacha que tanto me atrae? Sí quiero, pero es que me gusta tanto consumir aquello. Sí quiero, pero me es tan difícil de consumir. Sí quiero, pero es que la quiero, lo quiero tanto y tanto como a mi esposa o a mi esposo. Sí quiero, pero ¿cómo voy a dejar esas actividades? ¿Cómo que ahora va a querer más tiempo el Señor? Sí quiero, pero nada más los domingos. Y el Señor te ha dicho, déjalo, demuéstrame que me amas. Y es allí en donde muchos nos estamos o se están dando la vuelta y se retiran antes de ser llenados. Y nos retiramos y nada más estamos mirando al Señor a distancia. Y no dejamos que nos llene y por eso nos sentimos vacíos. No dejamos que nuestra copa rebose. No dejamos que el amor de Dios abunde en nosotros. Romanos 15:3 dice, y el Dios de esperanza os llene. Os llene el Dios de esperanza. Esa esperanza bendita de la felicidad, del gozo de la vida eterna, os llene de todo gozo y de paz. Ese gozo que nadie puede entender, esa paz que nadie puede entender, el gozo de la salvación. El Señor quiere llenarnos, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Por la virtud del Espíritu Santo, el Señor nos quiere llenar de gozo, de paz, de esperanza. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios, hermanos. No tenga duda, no dude que si usted toma su cruz y sigue al Señor, va a padecer. No, téngalo por seguro que si usted toma su cruz y sigue al Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no va a temer, porque Dios va a estar con usted. Porque el Señor, aunque ande en esos momentos complicados, aunque usted voltee y para todos lados vea desierto, el Señor ya tiene pastos delicados donde lo hará descansar. Ya tiene esos arroyos donde le llevará a beber, a saciar su sed. Él ya tiene esa mesa lista para sentarse ahí. Tome su cruz, no tenga miedo. ¿A qué le teme? ¿A qué le teme? Muchos decimos, es que temo porque el camino de Dios es de cuidado. Con Dios no se juega y yo no quiero fallarle. ¿Sabe? Desde el momento que usted dijo que no se quiere entregar porque no le quiere fallar, ya le está fallando. Ya le está fallando desde ahí. Mas ahora si se deja tomar en sus manos, Él dice que ese vaso que Él tiene en sus manos es como esa oveja que Él ha tomado. Y dice, de mi mano nadie las arrebatará. Ese vaso no va a ser que no hay poder que lo pueda arrebatar de Él. El Señor es poderoso.
poderoso, Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros, que abunde, que desborde toda gracia, a fin de que sea tenido siempre en todas las cosas todo lo que basta, para que abundéis para toda buena obra, la obra bendita del Señor. Filipenses 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y cuando dice todo conocimiento, está diciendo epignosis. Y epignosis significa en conocimiento, pero en el conocimiento profundo, estrecho, en donde amamos al Señor y lo conocemos de cerca, en donde conocemos al buen pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas, en donde nosotros conocemos su voz y le seguimos. Hoy el Señor quiere llenarnos. Aquel que ha multiplicado, hoy como aquel hombre tishbita, como Elías, el príncipe de los profetas, hoy véalo así al Señor y acérquese y dígale que hay necesidad. Y escúchelo decir: trae tu vaso vacío y llénalos de aceite. Así como aquella viuda trajo aquellos vasos y juntó todos esos vasos vacíos, y el aceite llenó todos los vasos. No hubo uno solo que quedara a la mitad, uno que al primero se terminara. No, se llenó. Hoy el Señor está haciendo así, está trayendo todos los vasos, está trayendo a todos aquellos que quieran ser llenos de Él, llenos de su presencia. Aquellos que viven sin propósito, aquellos que viven con una situación de vida en donde tienen un hueco. Y mire, todos tienen un espacio dentro, un espacio que tiene la forma de Dios, y el único que lo puede llenar es Dios. El único, no hay otro, no hay otra cosa, no hay otra fórmula. El único que puede llenarnos, el suficiente, es Jesucristo. Por eso cuando estaban aquellos hombres en aquel aposento alto, ellos sí sentían un vacío todavía, a pesar de que habían convivido con el Señor. A pesar de que habían estado, ellos todavía se sentían y estaban cabizbajos y recordaban al Señor en vida. Y a unos decían, pues apenas se fue, y seguían volteando al cielo. Pero ese día dice que todos fueron llenos. Llenos. Su copa comenzó a desbordar. Su copa empezó a llenarse. Se desbordó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora vemos cómo aquellos discípulos ya no estaban vacíos. Ya no estaban buscando otras fórmulas. Ya no vemos a Pedro regresando a aquellas costas para cargar nuevamente sus redes. Ya no lo volvemos a ver allí. Ya no vemos queriéndose llenar de su pasado. Lo vemos que ahora ha sido lleno del Espíritu de Jesucristo, lleno de Dios. Y hoy yo quiero invitarlos a que se deje llenar por el Señor. Ciertamente los propósitos por los cuales el Señor nos ha traído no lo sabemos, pero es precioso saber que nos dice la palabra que Segunda de Corintios 4:7, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, porque para gloria suya somos. Y Él ha puesto en estos vasos, miren, inútiles vasos, ahora ya los ha hecho útiles. Y ha puesto tesoro, y quiere Él poner tesoro, quiere hacernos útil. Porque ciertamente, ¿quién es el vaso para decirle, Señor, yo quiero que sea utilizado de esta o de otra manera?
Y así lo dice la palabra de Dios. Vasos de honra, vasos de deshonra. ¿Quién es? ¿Acaso el vaso puede decirle al alfarero? No. Mas el Señor, Él sabe el propósito. Pero créale que no importa el propósito o de qué manera nos va a usar el Señor. Lo importante es estar en sus manos. Lo importante es ser lleno de Él. Lo importante es que nuestra copa esté rebosando. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor Jesús eso, que Él rebose nuestras copas, que si tal vez se han empezado a vaciar, que las llene, que abunde más y más y más en nosotros el gozo, la paz, la esperanza, la gracia, todo lo que sea para buena obra. Y si tú has estado vacío todo este tiempo, pídele al Señor, ponte a sus órdenes, ponte en sus manos. Deja que Él te utilice, te limpie. Que si es necesario ese vaso, lo vuelva a hacer. Pero lo importante es que lo llene. Hoy vamos a pedir al Señor. Y si tu copa hoy está rebosando, pídele que nunca se vacíe. Pídele que siempre esté así, desbordando, al límite, porque el Señor en su presencia, Él es infinito. De Él nunca nos va a hacer falta nada. Por eso Él lo dijo, y contigo nada me faltará. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo.